Muy bien. Ok, mis hermanos, nuevamente estamos aquí con la enseñanza de esta mañana. Voy a estar enseñando mi bosquejo a través de diapositivas en PowerPoint, de manera que ustedes pueden ir viendo el bosquejo, pueden ir viendo los versículos, los he escrito todos para que ustedes los tengan y los puedan ver, leer ahí en la pantalla y luego ir a verificarlos en la palabra de Dios o en la Biblia, ¿verdad? De manera que aquí estamos para iniciar. Y vamos a compartir nuestra pantalla. Doy una cordial bienvenida a todos mis hermanos de la Iglesia Bautista El Sembrador aquí en Reynosa, a todos los hermanos que me siguen, que escuchan mis enseñanzas, les doy una cordial bienvenida. Me es grato que estén aquí con nosotros. Vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Y vamos a ver la enseñanza aquí en PowerPoint, mis hermanos, ¿ok? Aquí está la enseñanza, mis hermanos. Ok, el bosquejo está titulado Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó lo perverso. Y esto, mis hermanos, viene de este texto en Eclesiastés 7:29. Dice Salomón, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De manera que aquí el rey Salomón, mis hermanos, escribiendo el libro de Eclesiastés, hace esta gran declaración. Dios hizo al hombre recto. El hombre era perfecto, mis hermanos. Dios lo hizo para que el hombre hiciera el bien aquí en la tierra. A Adán y a Eva les dio un mandamiento, dijo, miren, pueden comer de todo árbol que está aquí en el huerto, de todo fruto, menos del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Miren, mientras que Adán y Eva no se acercaran a ese árbol, todo iba a estar bien. La serpiente podía estar ahí todos los días hablándoles, diciéndoles que se acercaran a él, diciéndoles, pervirtiendo la palabra, mientras que ellos no le hicieran caso, la serpiente no tenía ningún poder sobre ellos. Nada. Podían escucharlo y retirarse de él y la serpiente se quedaba sola. Y ellos seguían en el paraíso, seguían en el huerto del Edén, disfrutando de la creación de Dios. Pero la mujer, pues Adán primeramente Adán se descuidó de su mujer, ¿verdad? No fue el líder que debería haber sido, como muchos varones no lo somos en la actualidad. No somos el líder en nuestras familias. Y Adán, no sé por qué, pero permitió que Eva se fuera a vagar. Y Eva llega a este árbol, le sale la serpiente, le empieza a hablar, y como quien dice, empieza a refutar la palabra de Dios, ¿verdad? Está diciéndole, le dice la serpiente a Eva, mira lo que Dios les dijo, no es cierto. Solamente que Dios no quiere que coman de este árbol, porque el día que coman de ese árbol van a ser como Él. Y ahí con esas palabras, a Eva dijo, caray, puedo ser como Dios. Mi marido puede ser como Dios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos escucharon la voz del enemigo de Dios, de la serpiente, sobre la palabra que Dios les había mandado. Y por eso, porque Eva cuando menos quería ser como Dios, quería que Adán fuera como Dios, querían estar en control de sus propias vidas, que nadie estuviera sobre ellos. Ella comió de ese fruto y le dio también a su marido. Y ustedes conocen el resto de la historia. La humanidad cayó en pecado. ¿Por qué? Porque los hombres buscaron muchas perversiones. Dice aquí en el Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, de manera que el fruto de ese árbol se miraba muy sabroso, muy bueno. Como cuando un hombre ve a otra mujer que no es su esposa y dice, caray, con esta sí podría disfrutar de la vida y ser feliz. Pero después de que se va y se mete con esa mujer, se da cuenta que no es más feliz, sino que ahora se siente mal, pecador, indigno, ¿verdad? Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El fruto se miraba delicioso.
Así como las cosas que brillan a las mujeres les parecen hermosas, ¿verdad? Y aunque ya tienen 20 pares de zapatos en la casa, quieren otro, ¿verdad? Esa es vanidad. Los hombres buscan perversidad también. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Está diciendo aquí que ella vio el árbol y le dijo, caray, si me acerco a este árbol, si como de él, voy a ser como Dios. Wow. Y con eso fue suficiente para que desobedeciera a Dios. ¿Sí? Y tomó de su fruto, dice la Biblia, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta ese punto habían estado desnudos, pero no había ningún problema. No había perversidad en la mente ni en el corazón del hombre. Había completa inocencia, ¿verdad? Pero inmediatamente que comen del fruto, se dan cuenta que están desnudos y ¡wow! Si quieren cubrir porque ven que es algo vergonzoso estar desnudos. No estaban conscientes de eso antes, ¿verdad? Llegaron a estar conscientes de que era vergonzoso estar desnudos, pero solamente después de que comieron del fruto, solamente después de que desobedecieron la palabra que Dios les había dado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ahora, ¿cómo siguieron los hombres después de Adán y Eva? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos hablando, mis hermanos, de 1300 años después de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando entra Noé al escenario, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué triste testimonio del hombre, mis hermanos. Qué triste testimonio. El hombre va de mal en peor, ¿verdad? Va de mal en peor. Al inicio les dio vergüenza porque estaban desnudos. Acá en Génesis 6:5, 1300, más de 1300 años después de Adán y Eva, ya se hicieron perversos. Ya no les importa sus maldades, mis hermanos. Ya no les da vergüenza de su pecado, del daño, el dolor que causan, ¿verdad? Todo designio de los pensamientos del corazón de la humanidad era de continuo solamente el mal. Estaban pensando ¿qué hago para obtener placer? ¿Qué hago para obtener ganancia? ¿Qué hago para hacer de las mías? ¿Verdad? Y a Dios le dolió todo esto. Y pasan más de 3000 años, mis hermanos, desde la creación. Pasan más de 3000 años. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Fíjense, dice Dios a través de Jeremías, ya pasaron más de 3000 años desde Adán y Eva. Ya pasaron 1700 años desde Noé y la destrucción por el diluvio, por causa del pecado del hombre. Ya estamos, vamos a decir, como a 3600 años desde la creación. ¿Y cómo está la humanidad? Fíjense lo que dice Jeremías 2 en el versículo 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Espántense. Esto les debe de causar horror. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Y quién es Dios? Fuente de agua viva. Me dejaron a mí, así como Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Así como los descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? En los días de Noé, desobedecieron a Dios. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Y quién soy yo? Dios. Pregunta Dios. Yo soy fuente de agua viva. Nosotros, todo ser humano necesita agua para existir, para vivir. Sin agua nos morimos en unos cuantos días. Dice, y cavaron para sí cisternas, hicieron norias, hicieron pozos de agua. Dice, pero esas norias, esas cisternas están rotas y no tienen agua. ¿Y qué le pasa al hombre sin agua?
se va a morir. Se va a morir. Y esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Fíjense qué más dice aquí en Jeremías 4:22. Está diciendo Dios, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué triste testimonio nuevamente, mis hermanos, del ser humano. Y estamos hablando, mis hermanos, unos 600 años, 500 años, de 500 a 600 años antes de que viniera Jesucristo. Esta era la condición del pueblo de Israel. Y las demás naciones, los gentiles, estaban peor. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Y saben que nosotros en la actualidad, mis hermanos, tampoco conocemos a Dios. Hay una reprensión que el apóstol Pablo hace, y no lo tengo escrita aquí, pero ustedes lo pueden escribir y buscar en sus Biblias. En 1 Corintios 15 dice, el versículo 33 y 34, 15, 33 y 34, ¿verdad? Dice aquí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así como Eva tuvo una mala conversación con la serpiente y pervirtió el camino de la humanidad, y así los hombres han continuado a lo largo de la historia del hombre, por malas conversaciones se pervierten más, y dice el versículo 34, pongan atención, primera carta a los Corintios, versículo 15, versículo 34, dice, velad debidamente, pon atención, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Esto se lo está diciendo a los hermanos de Corinto, mis hermanos, entiendan esto, no le está hablando al mundo perverso y pecador, ignorante de Dios. Le está diciendo, velad debidamente, dice el apóstol Pablo. Ya estamos hablando, mis hermanos, más de 4,000 años desde la creación. El hombre sigue peor. ¿Sí? Dice, velad debidamente y no pequéis. No quebrantes los mandamientos, porque algunos no conocen a Dios. Algunos en las iglesias, está diciendo el apóstol Pablo, no conocen a Dios. ¿Y por qué lo dice? Dice, para vergüenza vuestra, lo digo. Dice Pablo dice estas palabras fuertes. Algunos de ustedes no conocen a Dios. Y con eso él esperaba que les diera vergüenza. Me llamo cristiano, me llamo creyente, digo que soy siervo, me he denominado, me pongo el nombre de profeta, el apóstol, la pastora. Y dice el apóstol Pablo, algunos de ustedes no conocen a Dios. Y espero que al escuchar estas palabras y entenderlas, les dé vergüenza. Pero ¿saben qué? En la actualidad a los creyentes les vale. Siguen en sus caminos perversos, siguen en el pecado, siguen. ¿Saben cuál es el pecado que trae abajo a mucho creyente? Que los apachurra, la soberbia. El hecho de que creemos que somos superiores a otros o que somos especiales de Dios. ¿Sí? Eso es uno de los pecados más grandes que aflige a los creyentes y no nos permite llegar a ser lo que Dios sabe que podemos llegar a ser y a hacer. Triste. De manera que dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio y ahora nosotros somos parte de su pueblo, ¿ok? Somos injertados en Israel, de acuerdo a Romanos capítulo 11. Dice, no me conocieron. Y hermanos, les digo ahorita, yo por mucho tiempo no conocía a Dios. Conocía de su palabra, la podía predicar porque pues está escrita, pero yo no tenía una relación con Dios. Mi pecado no me redarguía tanto. Y si me redarguía, lo ignoraba. Era necio, la verdad, ante Dios, ¿verdad? Era un ignorante, no era entendido y hacía lo que yo quería. Y saben que muchos de ustedes, hermanos, tampoco conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen su palabra, no conocen lo que está escrito.
Nomás aceptan lo que uno les da. Y si uno no tiene sus mejores intenciones en mente, uno los va a engañar. Yo los puedo engañar, mis hermanos. Y cualquier otro pastor o predicador los puede engañar si no conocen la palabra de verdad. Seamos sabios, mis hermanos. No tenemos que permanecer como un pueblo necio, ignorantes de Dios. No tenemos que permanecer sin entendimiento. No tenemos que continuar haciendo el mal. Aprendamos a hacer el bien. Dice el primer capítulo de Isaías, dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Muchos creyentes dejan de hacer lo malo, pero nunca aprenden a hacer el bien. ¿Dónde te encuentras tú, hermano? Ya dejaste de hacer lo malo, ya no andas en los vicios, ya no andas tras las mujeres, ya no andas engañando, mintiendo, robando, qué sé yo. Pero ¿estás haciendo el bien? Ahora, el problema es que la mayoría de nosotros ni siquiera hemos dejado de hacer lo malo. Porque acá escondidas engañamos a nuestra pareja, robamos a nuestros patrones, les echamos mentiras que estamos enfermos cuando no estamos enfermos. Ese es pecado. Tú no sabes hacer el bien. Todavía sigues haciendo el mal. Y esto tiene que terminar. Si le vas a traer honra y gloria a tu Salvador, a tu Padre Dios. ¿Qué más dice, mis hermanos? Ahora, ¿qué implica, mis hermanos, que hayamos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ahora, la ciencia, la palabra ciencia, ¿verdad? Es conocimiento, mis hermanos, ¿ok? ¿Qué implica que hayamos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Adán y Eva, cuando comieron del fruto, se dieron cuenta de lo que era bueno y de lo que era malo. ¿Ok? Hasta ese punto, antes de que comieran de ese árbol, ellos no sabían que la serpiente les quería hacer daño, pero sí conocían que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. ¿Por qué? Porque el día que coman de ese árbol se van a dar cuenta de lo que es la maldad. Porque lo que está haciendo la serpiente es maldad y ustedes se van a hacer sagaces como ella, van a ser engañosos también y van a hacer su propia voluntad. ¿Qué significa? ¿Qué implica, mis hermanos, que hayamos comido, que el ser humano haya comido del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? Aquí nos dice, significa que el hombre pecador cambia los pensamientos de Dios por los suyos. Cuando tú tienes conocimiento del bien y del mal, ya está en ti, está en tus genes, ¿verdad? En tu ADN. Eres pecador desde que eres concebido en el vientre de tu madre. Cuando eso sucede, el hombre pecador cambia los pensamientos de Dios por los pensamientos suyos. Lo que uno piensa es mayor que lo que Dios piensa o lo que Dios dice. Y en lugar de aceptar como verdad lo que Dios dice que es bueno, ahora el hombre usa su propio razonamiento y juicio para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el problema del ser humano, mis hermanos, por Adán y Eva haber desobedecido a Dios y haberle hecho caso a la serpiente. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora el hombre usa tú y yo, hermano, y todo ser humano, ahora el hombre usa su propio razonamiento y juicio para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, Dios nos dice lo que es bueno en su palabra. Dios nos dice lo que es malo en su palabra. El problema es que mucho del pueblo cristiano no conoce lo que Dios dice porque no conoce la verdad. ¿Por qué? Porque es flojo y no la lee. Y si la lee, no la lee para entenderla y hacerla. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿O nomás conoces lo que se te ha predicado desde que conociste a Cristo como tu Salvador? Ahora, conoces la palabra, pero ¿la haces? Algunos conocemos parte de la palabra de Dios, pero ni siquiera lo que conocemos hacemos. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo al enemigo? ¿O estás haciendo tu propia voluntad?
porque tú ahora tienes conocimiento del bien y del mal y tú optas por hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, cuando el hombre usa su propio razonamiento y juicio para determinar lo que es bueno y lo que es malo, esto es una de las más grandes rebeldías contra Dios. ¿Qué tan rebelde eres tú en este momento? ¿Qué tan rebelde eres tú en este momento? ¿Qué tan rebelde soy yo en este momento? Mis hermanos, yo les quiero confesar, yo fui rebelde contra Dios, aún como creyente. Fui rebelde contra Dios por muchos años. Hacía mi propia voluntad. Pretendía conocer a Dios. Pretendía amarlo y ser obediente. Pero por dentro, mi conciencia me decía, mentiroso, adúltero, engañador, perverso, vanidoso, prepotente, soberbio. ¿Qué es lo que tu conciencia te dice a ti en este momento? Ahora, yo estoy superando esto. A mí ya el mundo no me atrae tanto, ¿verdad? Todavía me atrae. Estoy vivo en esta carne y esta carne está llena de pecado. Pero ya no me trae del cuello. Todavía me detiene, pero ya no me trae del cuello. ¿Tú cómo estás, hermano? No seas rebelde contra Dios. No seas rebelde contra Dios. Vamos adelante, mis hermanos, porque este mensaje está largo y no quiero tardar más de una hora. Dice Efesios, mis hermanos, el libro de Efesios dice Efesios 2, 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de cuando anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, nosotros anduvimos como vil pecadores en un tiempo. Vil pecadores. Éramos igual que los incrédulos de nuestra actualidad, los que nosotros conocemos, ¿verdad? Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Había un tiempo, mis hermanos, cuando éramos totalmente pecadores y sin señales de que tuviéramos temor de Dios, ¿verdad? Y hacíamos la voluntad de la carne, dice aquí, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, la ira de Dios se va a derramar un día sobre estos que son los demás. Ahora, nosotros ya hemos sido rescatados porque conocemos a Jesucristo como Salvador. Y la ira de Dios no se va a derramar específicamente sobre nosotros, pero nos puede alcanzar, ¿verdad? Si no andamos bien, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, pinta un cuadro muy pésimo del ser humano y de lo que le espera si permanece en esta condición. ¿Qué es lo que te espera, mi hermano? Si tú permaneces en esta condición carnal, desobedeciendo a Dios, haciendo tu propia voluntad. ¿Qué es lo que te espera? No te espera algo bueno. No te espera. Ahora, al hombre pecador, mis hermanos, Dios le hace una promesa, ¿verdad? Hasta ahorita les he pintado un cuadro pésimo de la condición del ser humano. Pero desde el primer pecado que se cometió por los seres humanos, estoy hablando de Adán y Eva, y Dios echa a Adán y a Eva del huerto del Edén, maldice la tierra, trae maldición sobre la mujer, le dice de aquí en adelante, cuando des a luz a tus hijos vas a tener gran dolor. De aquí en adelante, tu marido va a tener potestad sobre ti. Cuando tu marido diga quiero sexo, tú vas a tener que responderle. Eso es a lo que se refiere esa porción, mis hermanos, ¿verdad? Por lo general es el hombre que anda tras las mujeres. Aunque ahorita ya las mujeres también en el mundo están muy pervertidas y a veces ellas mismas andan tras los hombres. Pero no ha sido así por miles de años. Aunque por lo general son los hombres que violan a las mujeres, no las mujeres que andan violando a los hombres, ¿verdad? Y la mujer esa es maldición de Dios sobre la mujer. Qué triste, qué triste.
¿verdad? Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, voy a maldecir la tierra. Y en lugar de que te produzca fruto, te va a producir hierbas y espinos y espinas y cosas que no convienen. Vas a tener que trabajar la tierra para que te produzca el pan de cada día. En otras palabras, a tener que sudar de aquí en adelante. Cuando antes nomás tenías que andar caminando por el huerto y ver a ver qué te gustaba y comer lo que quisieras, ¿verdad? Y Dios le dice a la mujer, sí, la serpiente engañó a la mujer y la mujer trajo desgracia sobre la humanidad. Pero un día, la simiente de la mujer va a apachurrar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y mis hermanos, esta profecía en Génesis 3:15 es la primer profecía del Mesías, del Salvador que vendría a salvar a la humanidad, a todo aquel que cree en él. La simiente de la mujer. ¿Por qué simiente de la mujer? Porque Jesucristo ha sido el único hombre que nació de simiente de mujer. Cada uno de nosotros hemos nacido de la simiente de nuestro padre. Cuando nuestro padre tuvo relaciones con nuestra madre, la inseminó, la simiente del hombre quedó en la mujer y fue así que concibió y así nos concibió a nosotros y aquí estamos nosotros. Todos hemos nacido por la simiente del hombre. Y dentro de la simiente del hombre viene ya el pecado. Pero hubo una persona que nació de simiente de mujer, que no se necesitó un hombre para que concibiera, ¿verdad? Y le dice Dios a la serpiente, un día la simiente de la mujer, que es Jesucristo, va a apachurrar la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Jesucristo vino a derrotar a Satanás. A eso se refiere. Claro, implica mucho más y no es la enseñanza de este día. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que está diciendo Dios, mis hermanos. Y aquí está la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nació de una mujer. Ahora, el que cree que Jesucristo vino a salvarnos, dice Marcos 16:16, más de esto lo dijo Jesucristo, más el que no creyere será condenado. Ahora, si tú no crees que Jesús te vino a salvar, vas a ser condenado. Vas a conocer lo que es el lago de fuego. Ahí va a estar el diablo, la bestia, los demonios. Qué compañía para toda la eternidad. Qué triste. También dice Isaías 7:14, he aquí que la virgen concebirá. Aquí viene la simiente de la mujer, porque fue una virgen que concibió. Esta mujer nunca había tenido relaciones con un hombre, pero salió embarazada. No de un hombre, sino por el Espíritu Santo. Y dice, y dará a luz un hijo. La virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y saben lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel. Jesús está con nosotros. Ahora está en nosotros en la forma del Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que aquí está la promesa cumplida con la cual Dios promete traer redención para el ser humano. Ahora, al ver cómo el hombre le responde a Dios, nos damos cuenta que el hombre sigue prefiriendo las tinieblas, mis hermanos. Aunque Dios es bueno con nosotros, el hombre sigue buscando las perversiones, sigue buscando hacer su propia voluntad, opta por hacer aquello que él razona, aquello que él juzga que está correcto. Dios sigue deseando la salvación de los hombres. Con todo esto, mis hermanos, con toda la rebeldía de los hombres a lo largo de la existencia de la humanidad, Dios sigue deseando la salvación de los hombres. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios, aún con toda la rebeldía del hombre,
con todas sus perversiones, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? Y que vengan al conocimiento de la verdad. Primero son salvos y luego conocen la verdad, la Biblia, para que sepan cómo se deben de comportar ya como gente salva. No crean que vas a conocer la verdad. Conoces una porción muy pequeña de la verdad antes de conocer a Cristo como tu Salvador. Te das cuenta que eres pecador y que Dios te quiere salvar. ¿Y cómo te salvas? La Biblia dice en Romanos 10 que todo el que clamar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, será salvo. Y cuando tú dices, Señor, sálvame porque estoy destinado a un infierno, sálvame. Si ese gemido sale de tu corazón, Dios te salva en ese momento. Pone su espíritu en ti, en tu cuerpo, y de ahí en adelante, tu tarea, tu responsabilidad es que vengas al conocimiento de la verdad para que sepas cómo comportarte una vez que ya tu alma es salva y que Dios es tu Padre y que Jesús es tu Salvador. Tienes que saber cómo comportarte. ¿Ok? Vamos adelante. Dice Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aunque Dios nos promete vida, mandó un Salvador, el cual murió por nuestros pecados. Aún así, los seres humanos no quieren venir a Dios, a Jesús, para ser salvos, para que tengan vida. Qué triste testimonio. Sabemos que hay un infierno. A lo mejor no estamos muy conscientes de ello, que ese es el lugar para los incrédulos, pero tantos incrédulos que no quieren venir a Jesús para que tengan vida. Triste. El Padre sigue invitando al hombre a las bodas de su Hijo. El Padre Dios, sigue invitando a los hombres a las bodas de su Hijo, a la boda de su Hijo. Y lo vemos ahí en Mateo capítulo 22, ¿verdad? Mateo capítulo 22, versículo 8. Aquí es donde tenemos, aunque lo tengo escrito y lo van a poder ver, los hombres siguen resistiendo al Creador, mis hermanos. Así como Eva resistió al Creador, Adán resistió al Creador, la generación de Noé resistió a Dios. El pueblo de Israel resistió a Dios, los cristianos, los creyentes siguen resistiendo a Dios, ¿sí? Porque no hacemos su voluntad por lo general. Los hombres siguen resistiendo a Dios y los sigue invitando a la boda de su Hijo. Pero dice Mateo 22, 8 al 12, ustedes lo pueden leer, déjenme se los leo porque dice así, Mateo 22, versículo 8, dice, entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes son los que fueron convidados? Los que son convidados a las bodas del Cordero son los judíos. Los judíos fueron convidados porque Jesucristo es de su propia raza. Jesucristo es judío. Vino de la tribu de Judá. Y los judíos eran los convidados a las bodas. Pero hasta la fecha, mis hermanos, ellos no quieren nada con el Mesías que el Padre envió, es decir, Jesús. Los judíos no quieren nada con Jesús. De manera que los judíos no son dignos. Por eso dice allí, esto dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, los judíos, no eran dignos. No son dignos. Ok, de manera que, no van a entrar a mis bodas. Al menos ahorita no, ¿verdad? ¿Qué más, mis hermanos? Dice, ¿y qué es lo que el Padre, qué es lo que dice el Padre después de esto? Dice Mateo 22, 9. Y pues, los que fueron invitados no quisieron venir, no me hicieron caso y me ignoraron, dice el Padre. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Wow. Tenía mis invitados especiales, pero estos rechazaron mi invitación. Antes me ignoraron. No son dignos. No van a entrar. Ahorita no van a entrar. Y le dice a sus siervos,
a los que somos fieles en la actualidad. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Ahora, mis hermanos, en la actualidad no encontramos a muchos creyentes evangelizando a judíos, ¿verdad? Porque los judíos no quieren saber nada de Jesús. De manera que a quiénes son a los que vamos para invitarlos a que vengan a Jesús, a quienes les llevamos el evangelio, a los gentiles, aquellos que no son judíos, ¿verdad? Y dice el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, pero no de los invitados, mis hermanos. Ellos no eran dignos, sino de los gentiles, aquellos que no conocen, que no han conocido a Dios, ¿verdad? Aquellos que han andado tras la virgencita, tras los santos, tras los ídolos, aquellos que dicen no creer que hay un Dios. Ahora, ¿quiénes son estos que fueron encontrados por los caminos? Pongan atención, mis hermanos, esto es muy importante. ¿Quiénes son estos que fueron encontrados por los caminos y también fueron convidados a las bodas? Estos son los gentiles, quienes los judíos no dejaban entrar a Israel, ¿verdad? Por esto los gentiles no conocían los requisitos para poder entrar a las bodas. Los gentiles estaban ignorantes. Ahora Dios escogió al pueblo de Israel para que llevaran su conocimiento a las naciones, a los gentiles. Este era el propósito, mis hermanos, de Dios en crear a un pueblo especial, haber escogido a este pueblo de Israel. Era para que ellos llevaran el conocimiento del Dios verdadero a las naciones que ignoraban a Dios. ¿Sí? Estos son los gentiles quienes los judíos, en lugar de invitarlos a que entraran a Israel, los judíos no los dejaban entrar. Ellos levantaron una pared de separación, dice Efesios capítulo 2. Estos son los gentiles. No conocían, pero los gentiles, mis hermanos, no conocían palabra de Dios. No conocían los requisitos para entrar a las bodas. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cuál es o cómo es el vestimento para entrar a las bodas? A las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19:8. Y a ella, estamos hablando de la novia, se le ha concedido, la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este es el vestuario, la vestimenta de alguien que puede, que tiene las cualidades o ¿sí? Los requisitos para entrar a las bodas del Cordero, a esa cena que Dios ha invitado a todos. Porque, ¿qué es el lino fino, mis hermanos? El lino fino es las acciones justas de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 19:8. El lino fino, ese vestimento de novia, ese vestimento para poder entrar a las bodas, es constituido por las acciones justas de los santos. Ahora, ¿qué son las acciones justas? ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Los santos estamos hablando de los que ya son salvos. ¿Ok? Las acciones justas, mis hermanos, se producen cuando uno obedece los mandamientos. ¿Cómo está tu vestuario, hermano, hermana? ¿Podrás entrar a las bodas del Cordero? ¿Te permitirán entrar? Porque fíjense lo que dice ahí, no lo tengo escrito aquí, pero se los voy a leer. Dice el versículo 11, Mateo 22:11. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Ahí estaba un hombre que no estaba vestido de boda. No había hecho acciones justas. No había obedecido los mandamientos. A lo mejor porque no los conocía o porque andaba de rebelde. Y dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No sabe qué decir. Muchos de nosotros así nos vamos a encontrar el día que estemos ante el tribunal de Cristo. No vamos a saber qué decir, qué responder. Vamos a querer agachar la cara. Dice el versículo 3. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, no todo creyente va a componer parte de la novia. Se requiere gente que conozca la palabra de Dios, que conozca los mandamientos, que los haga,
que obedezca, esas personas serán constituidas parte de la novia porque tendrán vestidos de boda, lino fino, resplandeciente, y entrarás tú a celebrar las bodas del Cordero y tú serás parte de la novia. Pero lamento decir que muchos creyentes, a lo mejor estaremos ahí como invitados, pero la mayoría creo que van a estar afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y no tiene que ser así. Tú puedes cambiar ese destino tuyo. Tú puedes estar en la novia, ser parte de la novia, pero necesitas conocer la palabra de Dios, conocer los mandamientos, obedecerlos, ponerlos por obra, hacerte un siervo como Jesucristo vino a servir. Estamos por terminar, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Los judíos no son dignos de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos vilmente rechazaron a Jesús como el Mesías. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Los judíos vilmente rechazaron a Jesús como el Mesías. Hasta la fecha lo rechazan. Si un creyente va a testificarles de Jesús en la actualidad, lo juzgan loco. ¿Verdad? Ellos están esperando al Mesías todavía. Ahora, los gentiles, que somos tú y yo, por lo general, tú y yo, hermano, hermana, los gentiles no están preparados para participar con Jesús. ¿Por qué? Los gentiles no conocen la verdad. No están preparados. Porque los gentiles no conocen la verdad, la palabra de Dios. Si no la conocen, no la obedecen, no están preparados para ese día. Ahora, ¿cómo nos preparamos, mis hermanos, para nuestro encuentro con Jesús? Para estar preparados para nuestro encuentro con Jesús, necesitamos conocer a Dios y conocer su verdad. Necesitamos conocer a Dios Padre a través de Jesucristo, como dijo Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6, si lo quieren apuntar por ahí porque no lo traigo escrito. De manera que necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer su verdad. Su palabra es verdad, dijo Jesucristo. Necesitamos obedecer la verdad. Conocer, obedecer y saber que hay un destino que el Padre espera que lleguemos a Él durante nuestra vida. Dios tiene nuestra vida ya, el destino para nuestra vida determinado. Él sabe lo que quiere lograr contigo, lo que quiere lograr conmigo, lo que quiere lograr con cada ser humano. Y lo que quiere lograr es que hagamos algo que contribuye para el bien de la humanidad, para honra y gloria de su nombre. Pero, ¿cuál es el problema? Muchos de nosotros no conocemos a Dios. Como le dijo Pablo a los Corintios, algunos de ustedes no conocen a Dios y les debe de dar vergüenza. Algunos de nosotros no conocemos a Dios y nos debe de dar vergüenza. No conocemos a Dios porque somos flojos, porque no leemos su palabra. Dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad. Su palabra es verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Libres para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Libres para ser obedientes y no perversos. Ahora, hermano, ¿dónde estás tú en cuanto a conocimiento? ¿Cuánto de la Biblia conoces? ¿Has leído toda la Biblia? ¿O acaso nomás conoces lo que te han predicado? Y los hombres no siempre predican la verdad. La mayoría de los hombres que andan en rebeldía predican su propia voluntad. Buscan dinero de las ovejas. Saben que en este tiempo de pandemia, donde está prohibido que se junten los grupos, hay pastores que siguen teniendo sus reuniones, siguen trayendo a su gente a los templos, pero ¿saben por qué? No tanto porque les quieren predicar la verdad, porque quieren el dinero. Andan buscando ganancia. Y si tú eres uno de esos a quien tu pastor te sigue invitando a que te reúnas, ese pastor no busca tu bien. Busca sacar bien de ti. Busca sacar provecho de ti. Ten cuidado. Hay muchos engañadores. Jesucristo lo dijo que en los últimos días vendrían muchos engañadores diciendo que ellos son el Cristo, que ellos traen la verdad y a muchos se engañarán. Algunos de esos pastores ya se murieron.
Dios le tuvo, puedo decir que misericordia a esas congregaciones, ¿verdad? Y no le deseo mal a nadie, pero ahí están las consecuencias, ¿verdad? ¿Dónde estás tú en conocimiento, hermano? Disciplínate, hermana, a conocer la palabra, léela, conócela, obedécela. Ahora, ¿dónde estás tú en obediencia? Adán y Eva tenían conocimiento de Dios, sabían lo que Dios les había dicho, pero no obedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque quisieron hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. Y muchos de nosotros no obedecemos a Dios porque queremos hacer nuestra propia voluntad, porque nos creemos que somos los dueños de nuestra vida. Y yo no me pertenezco a mí mismo, tú no te perteneces a ti mismo si eres creyente. Tú has sido comprado con precio y ese precio es la sangre de Jesús. Ahora, otra cosa, una última pregunta. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado para ese encuentro con el juez justo? ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús para que te juzgue por lo que hayas hecho desde que le conociste como Salvador? Si estás haciendo tu propia voluntad, no estás preparado. Si no conoces la palabra de Dios, no la lees, no estás preparado. Si no eres obediente a lo que Dios te manda, a lo que Dios te pide, no estás preparado. Si no estás guardando los mandamientos, no estás preparado. Ya eres salvo, pero no estás preparado para tu encuentro con Dios. Y es tiempo que tomes medidas, que conozcas lo que tienes que hacer, que ya no andes, que sepas que Dios te hizo perfecto. No tienes que andar en tantas perversiones. Varón, ya olvídate de otras mujeres. Enfócate en Dios. Mujer, olvídate de vanidades. Enfócate en Jesús. La vida está pasando. Todos nos estamos haciendo viejos. Y yo sé que cuando uno está joven, uno no cree que va a morir. Pero ¿saben qué? El tiempo pasa. Y con el tiempo te das dando cuenta que ya estás viejo. Y vienen dolencias al cuerpo y enfermedades. Y con el tiempo te haces muy consciente de que uno de los días venideros vas a morir. Y vas a tener ese encuentro con Dios. Yo estoy muy consciente de Dios. Desperdicié mucho tiempo de mi ministerio pensando que yo era grande, pensando que yo era alguien, haciendo mi propia voluntad. Y me arrepiento de ello. No puedo regresar el tiempo. Me quedan pocos años, ya con dolores por donde quiera. Me falla el oído, la vista, me fallan las rodillas y muchas otras cosas. Y mis mejores días los desperdicié. No te tiene que suceder a ti lo mismo. Te estoy advirtiendo para que no te lamentes después. Dios hizo al hombre recto. A ti te hizo recto. No permanezcas en las perversiones que te atraen. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. No te vas a lamentar al final de tu vida. ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy? Algunos de ustedes necesitan tomar la decisión de disciplinarse para leer la palabra de Dios y conocerla. Otros de nosotros necesitamos tomar la decisión de que vamos a obedecer a Dios en todo lo que nos dé a entender. Algunos otros que ya conocemos más, conocemos la verdad, conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, que queremos ser discípulos. Entiendan lo que dice ahí Lucas 14, léanlo todo el capítulo de lo que se requiere para un discípulo. Y no se trata de que odias a tu padre, madre, esposa, hijos. Se trata de que no los ames más que lo que amas a Jesús. No se trata de odiar como lo tradujo Reina y Valera. Se trata de que no ames más a nadie más, ni a tus padres, ni a tu esposa, ni a tus hijos, que no los ames más que lo que amas a Jesús.
para que seas un discípulo. Tienes que amar más a Jesús que aún tu propia vida. Tienes que amar, hacer su voluntad que hacer la tuya. ¿Qué decisión necesitas tomar hoy, hombre o mujer? Si no conoces a Jesús, lo necesitas como tu Salvador para que tengas parte con nuestro Padre Dios y parte en la vida eterna con nuestro Dios en la gloria. De lo contrario, te espera el infierno. Si ya eres un hijo de Dios, ya eres salvo, conoce la verdad, porque solamente conociendo la verdad serás libre para obedecer a Dios en todo lo que te llame y libre para aún sacrificarte, negarte a ti mismo por hacer su voluntad. Es posible, mi hermano, mi hermana. No tenemos que seguir en las perversiones. Podemos decir, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Compartan este mensaje en este momento, mis hermanos. Ahí nuevamente, comenten, denle like y compartan este mensaje con alguien a quien le pueda ayudar. Y créanme que le puede ayudar a toda la humanidad. Compártelo con tus amistades, con tus amigos, con tus parientes. Compártelo. Por favor, hazme ese favor, compártelo y así Facebook se lo va a compartir a más gente. Y también este mensaje va a estar grabado en YouTube, ¿ok? En el canal que está titulado Instituto Bautista Mexicano AC. Ya tengo 2 predicaciones ahí, 2 grabaciones. Voy a estar subiendo más y esta predicación va a estar ahí grabada también para que la puedas escuchar o compartir con alguien más, con quien tú quieras. Gracias, Dios me los bendiga y hasta la próxima.